para los que habéis estado ahora arriba, yo os he explicado que una de las cosas que más me gusta es conocer y entender a la gente. Es algo que llevo en mí, ¿no? Pertenece a mi personalidad desde siempre, ¿no? Desde muy jovencita siempre me llamó la atención porque la gente es tan contradictoria, ¿sí? Todos somos raros, ¿no? Y eso es algo genial, ¿no? Porque si todos fuéramos homogéneos y siempre actuáramos de la misma manera, pues el mundo sería súper aburrido, ¿no? Y pensando especialmente en negocios, porque es interesante también entender a la gente, pues cuando entendemos a la gente, sus motivaciones, sus preocupaciones y sus deseos, podemos desarrollar productos, ideas, comunicación, cosas realmente muy potentes, ¿no? Cuando conseguimos tener una conexión de empatía con nuestro público potencial. ¿Y por qué es importante la investigación de tendencias hoy en día? Pues porque estamos en un mundo de puro caos. En los últimos 25 años lo único que no ha cambiado es que absolutamente todo cambia. Yo cuando empecé en investigación, hacías una investigación de base sobre una categoría y te duraba años, ¿sí? Y ahora te dura cada vez menos porque la gente no para de cambiar. Y además con toda la introducción de la tecnología, la revolución digital, la revolución de la información, realmente tenemos una sensación de vértigo, ¿no? Continua. Si además le añadimos la crisis económica, pues tenemos un jaleo bastante potente, ¿no? Entonces, la investigación nos permite detectar patrones y detectar pistas. Esta frase es de un escritor de ciencia ficción, que es William Gibson, que a mí siempre me ha gustado porque para mí refleja muy bien lo que es la investigación de tendencias. Cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos de forma muy lejana, ¿no? Y si pensáis por un momento en películas de ciencia ficción, ¿no? Pues las ciudades del futuro todas son homogéneas, toda la arquitectura es igual, toda la gente más o menos viste del mismo estilo, ¿no? Y ahora pensemos un momento en nuestras ciudades, ¿no? ¿Todas son iguales? No, porque los edificios no se hacen a la una, ¿no? Realmente todo cada vez es más diferente. Y la investigación de tendencias se dedica principalmente a detectar esas señales de futuro, esas cosas nuevas que hay en la sociedad hoy en día que a futuro van a hacerse masivas, ¿no? Entonces, la idea es no entender el futuro como algo lejano, sino que como algo que ya está aquí y que nosotros podemos detectar. Y es realmente complejo, ¿no? Porque son pequeñas señales, ¿no? Y realmente no son muy perceptibles, ¿no? Y tienes que tener una metodología muy fiable que te permita ver, no sé si la imagen se ve bien, es una pequeña cabaña que se funde con el bosque, ¿sí? Para mí es un poco reflejar lo que es mi trabajo, ¿no? Ver esas cosas que a priori no parece que estén ahí, ¿no? Pero que después de ir indagando puedes detectar patrones, como en este fractal, ¿no? Los fractales realmente al principio parecen muy caóticos y que no hay un patrón, pero si lo analizas hay un patrón realmente muy claro, ¿no? Y es a lo que me dedico, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de tendencias y aún no hemos dicho qué es una tendencia. Pues básicamente, para mí las mejores definiciones son las más simples. Una tendencia es un movimiento. Hay tendencias de todo tipo, evidentemente. Hay tendencias económicas, hay tendencias históricas. Yo me dedico a tendencias sociales y a tendencias de consumo, principalmente. Y es un movimiento. ¿Qué significa este movimiento? Es cuando ves que las cosas están empezando a cambiar, ¿no? Si os pongo un ejemplo de moda porque es lo más fácil de ver, ¿no? Un día sales a la calle, ¿no? Y ves a alguien con las Crocs. ¿Os acordáis de las Crocs? Esos zapatos con agujeritos de plástico, ¿sí? Yo me acuerdo una vez en el extranjero vi una chica con esos especie de zuecos y pensé qué raro. Al año siguiente en Barcelona vi 4 o 5 personas y un buen día salí a la calle y todo el mundo llevaba Crocs. Sí, eso es un movimiento, ¿no? Y realmente las tendencias son esto. Crocs parece algo como muy superficial, pero lo vemos en la forma en que ha cambiado la forma de comprar, cómo todo lo que es la compra de segunda mano ha crecido, cuando antes comprar de segunda mano era algo cutre, ¿no? Y ahora comprar algo de segunda mano es que eres inteligente, ¿no? Entonces, esta tendencia puede ser a nivel masivo, lo hace todo el mundo, o a un nivel de nicho, lo hacen en un mercado muy concreto, un target muy concreto o en una zona muy concreta. Y las tendencias son para todos, ¿sí? Muchas veces la gente dice que las tendencias, incluso algún colega de profesión habla de las tendencias como si solo fueran para los jóvenes, como si nos fuéramos a morir a los 30 años, ¿no? ¿No? Y a partir de ahí ya no hay más aplicabilidad, ¿no? Mi madre tiene 75 años y sigue las tendencias de su corte de edad, ¿no? Son transversales, significa que llegan a todo, llegan a todas las categorías, llegan a todos los targets de edad y sobre todo no se pueden entender ni predecir, ¿no? Si van a crecer o no, si no sabes qué es lo que hay detrás, ¿no? Si no sabes realmente, ¿no? Pues porque a mi madre un buen día le dio para hacer tai chi, ¿sí? ¿No? Entender un poco qué es lo que hay detrás de ahí es lo que nos va a permitir
a poder predecir. Muy rápidamente, los gráficos normalmente son aburridos, ¿no? Aquí tenemos este gráfico para que entendáis un poco los tipos de tendencias, ¿sí? Tenemos tendencias, las megatendencias que duran décadas, ¿sí? Por ejemplo, una megatendencia es algo que no pensamos como si fuera una tendencia. El envejecimiento, ¿sí? Cada vez nos morimos más mayores, ¿sí? Esto es un gran dato, ¿no? Después pasamos, esta megatendencia pasa a una tendencia social, como que cada vez vivimos más años, nos preocupa más la salud, porque si yo me muero a los 60, me muero a los 80, me voy a morir a los 80, quiero llegar bien, ¿sí? Y pasamos, ¿no? Va haciendo cascada, ¿no? Como vivo más, me preocupa la salud, ¿no? Llevamos muchos años además preocupándonos por la salud, con lo cual esto empieza cada vez a hacerse más complejo, empiezan a haber más perfiles actitudinales y empiezan a aparecer, por ejemplo, toda la tendencia de los runners, ¿no? Todo el mundo corre, ¿no? Y hay gente que ha convertido el correr como un estilo de vida, ¿no? O toda la gente que se ha metido en el mundo más vegano, ¿no? Y además nos importa la salud no solo física, sino que nos importa la salud emocional, espiritual. Y finalmente tenemos en los dos últimos extremos las tendencias más concretas, categorías de producto y productos de moda, ¿no? Por ejemplo, el CrossFit, no sé si lo conocéis, ¿sí? Que es esta moda que hay ahora, ¿no? De hacer deporte con cintas y un poco pista americana. Entonces, como veis, las tendencias no son lo concretito, ese producto, sino que realmente son transversales. Y para entenderlas, yo trabajo, bueno, en la empresa trabajamos en los dos niveles. Bien, porque veo esas pistas, esos productos que se están empezando a poner de moda, que se están empezando a mover, indago de dónde salen, y al revés, yo sé cuáles son las megatendencias principales y voy viendo si van cambiando. Y si pensamos en tendencias, esta es una pregunta que me hace todo el mundo, con la cual la incluyo siempre en las conferencias. No se pueden crear tendencias, ¿sí? Todo el mundo me dice, ¿cómo puedo hacer para crear una tendencia? Pues no puedes, porque las tendencias son sociales, salen de la gente, ¿sí? Tú no puedes hacer que la gente haga algo que no quiera hacer. Y si no, pensemos en cigarrillos electrónicos, ¿sí? Un gran boom y un gran crash, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando intentas crear una tendencia y no entender cuál es la motivación que hay detrás y si va a funcionar realmente o no. Pero lo que es interesante es que podemos detectar la tendencia cuando está creciendo, ¿sí? Antes de que se convierta en esa gran ola y subirnos y surfearla. Es decir, captarla cuando está al principio y coger esa pieza de conocimiento como un diferencial. Y para eso necesitamos analizar el mercado, que es lo que están haciendo otras empresas en nuestro país, en otros países, y las personas. Pero claro, si pensamos en personas, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Yo siempre digo consumidor porque llevo muchos años diciendo consumidor y no consigo quitármelo de la cabeza. Pero en realidad, pensar en la gente como consumidores es algo bastante malo al final, porque nos olvidamos que son personas, ¿sí? Yo he tenido clientes, ¿no?, que hablaban de los consumidores como si fueran aliens. Y es, no, tú eres un consumidor también, ¿no? Tu madre es un consumidor, todos somos consumidores. Tenemos que entender a la gente de una forma mucho más global. Y como son personas, ¿cómo podemos predecir qué es lo que van a hacer? ¿Y cómo vamos a entender qué es lo que están haciendo exactamente, ¿no? Eso es lo complicado. Pues necesitamos ser muy curiosos y ser imparciales, ¿sí? Es un poco como Yoda. No sé si hay algún fan de Star Wars en la sala. Y eso para mí es algo que parece fácil, pero no lo es, porque todo el mundo tiende a pensar que no tiene prejuicios, y todos los tenemos porque somos humanos, y cuando hacemos análisis jamás somos imparciales, ¿sí? Por eso es importante tener un análisis externo, una visión externa que nos ayude a entender esas motivaciones y nos ayude a sacarnos la idea de la frase de House de la cabeza, de que la gente miente siempre. No es verdad, la gente no miente conscientemente siempre. La gente dice lo que sabe o lo que cree, ¿sí? Y la cosa va de percepciones. Si a mí me preguntáis si yo sé cocinar, os voy a decir que sí, ¿no? Hago un risotto estupendo, no se me da mal el horno, hago ensaladas, un poco de cocina tailandesa, ¿no? Entonces, para mí, yo sé cocinar. Si le preguntáis a mi madre si sé cocinar, os va a decir algo bastante diferente, ¿sí? Porque no sé hacer escudella, bueno, caldo de Navidad, y la tortilla de patatas me sale fatal, ¿sí? Entonces, ¿estoy mintiendo? No, yo tengo mi percepción, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? No solo hablar con la gente, sino también ver cómo viven, ¿no? Cuál es su estilo de vida. Y sobre todo, tener en cuenta que las motivaciones son muy complejas y la gente no sabe por qué hace lo que hace. No lo sabemos. Intentar averiguar lo demás
porque lo hacemos nos puede llevar a la locura, ¿no? Entonces, es muy importante hacer análisis en profundidad para poder entender realmente qué es lo que hay detrás de las conductas de la gente, de las personas, ¿sí? Y sobre todo, esto es el punto más importante, solo es un slide porque no puedo ponerme a hablar mucho de metodologías, ¿no? Es tener metodologías contrastadas, ¿sí? Porque estamos hablando de análisis en los que el riesgo de que haya subjetividad es alto, con lo cual tienes que tener un método muy fiable que te permita dar seguridad, ¿sí? Porque yo me dedico a realizar estrategias y hacer recomendaciones a empresas, sean grandes o pequeñas. Yo no puedo dar mi opinión, porque mi opinión es mía y no le importa a nadie, más que nada porque no es muy relevante. Lo que sí que puedo dar es una información muy clara, ¿no?, de lo que yo he indagado. Así que necesitamos detectar estos patrones, entender el deseo, ¿sí?, qué es lo que desea la gente, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir marcar la diferencia. Y entender las contradicciones y las diferencias culturales. Bien, en la imagen veis diferentes cosas un poco chocantes, ¿no? Yo creo que así nos hemos despertado todos de golpe, ¿sí? Bien, tenemos por una parte, a vuestra mano izquierda, tenemos una imagen que ilustra una tendencia masiva muy fuerte en la depilación, ¿sí? En pocos años, la depilación femenina, especialmente para el pubis, ¿no?, no solo las axilas, ha crecido muchísimo, ¿sí? Y está llegando a Europa también con mucha fuerza. En Colombia, que es un país que yo conozco mucho, estamos hablando que el 80% de las mujeres tienen el pubis completamente depilado, ¿sí? Y es algo que cuando lo explico en España casi nadie me cree, pero son datos, ¿no?, realmente. Y que, ¿no?, entonces tenemos esta tendencia que en general, ¿no?, va hacia la depilación, ¿no?, cada vez a una mayor depilación e incluso a incluir, bueno, a hacer pequeñas incrustaciones de cristales Swarovski, para que os hagáis una idea del extremo que puede llegar, a mano derecha, que tenéis una micro tendencia arriba a teñirse las axilas y abajo, eso es el escaparate de American Apparel del año pasado en Estados Unidos, a tener maniquís con todo el vello del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay aquí detrás?, ¿no? Realmente es posible que, aquí hay muchas preguntas, ¿no?, detrás de esta página, ¿no? ¿Es posible que en países, en Latinoamérica, donde la depilación es tan masiva, pasen a dejarse las axilas y encima se las tiñan de colores? No, es imposible. No, directamente yo os lo digo, el cambio es tan radical, ¿no? Y es posible que aquí acabemos saliendo con las axilas de colores. Es un poco raro, habrá quien lo haga, pero como que no, la tendencia hacia la depilación no es tan fuerte, por eso puede salir esta contratendencia, ¿no? Entonces tenemos contratendencias en el mismo mercado, en España, ¿no?, pero como una misma tendencia se va a un extremo opuesto en función del país en el que estés. Y eso realmente es complicado de entender, ¿no?, porque sobre todo para los aspectos culturales, desde el punto de vista personal, a la gente le llama mucho la atención. Una anécdota muy rápida: yo cuando voy al gimnasio en Colombia, las primeras veces que iba pensaba, oye, los vestuarios son geniales, pero ¿por qué estoy sola? Y en Medellín, que es donde yo iba, al final me lo tuvieron que explicar, que la gente se ducha en casa, ¿sí? Entonces, para mí era algo que no me podía creer, ¿no? Claro, desde mi punto de vista personal. Por eso es importante, ¿no?, y cuando vienen colombianas para acá y vienen aquí a los vestuarios y ven que las chicas van desnudas porque están en un vestuario, ¿no?, también les entra el shock, ¿no? Entonces, por eso es importante la investigación, porque a veces desde nuestro propio punto de vista es muy difícil poder entenderlo y creerlo. Así que la clave es el contexto, ¿sí?, es decir, lo que nos rodea. Es decir, tendencias hay en todas partes, pero se van a modificar, no van a ser iguales, ¿no? Y sobre todo trabaja en el estatus, ¿sí? El estatus entendido como el estatus material, el estatus emocional, ¿sí?, es decir, lo que yo expreso, ¿no? Y cambia en función de cada época y cada cultura. En la imagen tenéis a Sherlock. El actor es Cumberbatch, no sé si lo conocéis, es una serie británica bastante interesante y que han cogido la figura de Sherlock y la han aplicado en la actualidad, ¿sí? Y lo han hecho de una forma tan verosímil que la adicción a la morfina, si no me equivoco, que tenía Sherlock Holmes, originalmente en la serie es adicto a la nicotina, ¿sí? Entonces han cogido la esencia y la han conseguido trasladar, ¿no?, pero haciendo esos match exactamente con los contextos, el contexto cultural, el social, el político, el económico. Todos estos elementos trabajan en el análisis y la interpretación de las tendencias. ¿Qué tal hasta aquí? Voy bastante rápido, porque estoy intentando ajustarme a tiempo y yo hablo un montón. Os voy a contar 4 pistas de proceso y método, pero antes una aclaración.
así no es exactamente cómo se trabaja, es la filosofía, para que entendáis un poco cómo funciona la detección de tendencias a nivel conceptual, ¿sí? La verdad es que las metodologías son muy complejas. ¿Qué es lo que hacemos? Una combinación de rastreo continuo de información y de trabajo ad hoc. Cuando yo necesito saber algo de una categoría específica o una investigación específica, teniendo en cuenta el target, las diferentes variables que hay que tener, ¿sí? Pero el tener un rastreo continuo es súper importante en tendencias. Entonces, ¿cómo funciona? Muy rápidamente, ¿sí? Detecto indicios, ¿sí? Por ejemplo, veo una señora vestida de violeta de arriba abajo, incluyendo el color de pelo, ¿sí? Y pienso, qué raro, ¿no? Bueno, puede ser una anécdota, ¿no? Pero después resulta que veo a otra señora vestida de color rojo entero, también con el pelo, ¿no? Normalmente sigo la regla del 3, ¿no? Para empezar a investigar algo, ¿no? Cuando veo algo 3 veces, empiezo a investigar si es casualidad, si me he encontrado con 3 señoras muy raras, ¿no? Y ya está, ¿no? O si hay algo más ahí. Y empiezo a construir hipótesis. ¿Qué es lo que hay detrás? Miro si eso es una bifurcación o una evolución de una tendencia que yo ya conozco, ¿sí? Y si no, defino nuevos escenarios, selecciono y monitoreo. ¿Alguien era fan de Perdidos? Entonces nos hago el paralelismo. Qué pena. El ejemplo, las oficinas de Google, ¿sí? Ahora todo el mundo conoce, ¿no?, como lo súper chulas que son las oficinas de Google, ¿no? Yo la primera vez que las vi pensé, wow, pero pensé, es interesante, pero bueno, las agencias de publicidad también tienen oficinas chulas, ¿no? Pero de todas maneras fui monitoreando, fui viendo qué es lo que ocurría. ¿Y qué es lo que ocurría? Esta tendencia, ¿sí? Es una tendencia que tiene que ver con el contexto laboral, son nuevos modelos de relación laboral con una importancia especial del valor estético y de la conexión emocional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que evidentemente la gente quiere un trabajo y quiere ganar dinero, pero cada vez está valorando más espacios como los que veis, diáfanos, con espacios donde te puedas relajar, donde puedas tomarte algo, donde no tengas que estar en un cubículo 8 horas, ¿sí? Y esto es una tendencia que se ha ido desarrollando cada vez de una forma más fuerte, más allá de las empresas de carácter creativo. Así que lo que necesitamos cuando vemos estos indicios es analizarlos, extraer qué es lo que hay detrás y aprender, ¿no? Aprender qué es lo que hay detrás de esta tienda de campaña transparente, ¿sí? Si nos ponemos en lo literal, pensamos, ¿es que tengo que hacer tiendas de campaña transparentes? Pues igual no, porque el bosque a veces da miedo por la noche, ¿no? Y no sabes qué puede ver ahí. Igual para tu jardín vale, pero ¿qué es lo que es interesante de esta tienda de campaña? La experiencia, ¿sí? Y el lujo en una tienda de campaña. Y eso ya son 2 tips súper interesantes, ¿no?, que podemos aplicar a nuestro negocio. La gente quiere estar en contacto con la naturaleza, pero con un puntito de glamour, ¿sí? Por simplificar mucho. Así que, como con esta tienda de campaña, extraemos los conceptos clave. Vamos a hacerlo con la humanización de los espacios, que era esta tendencia que se estaba explicando con las oficinas de Google, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Esto es el resultado de un proceso de análisis, pero un poco para que lo entendáis. La emocionalidad, la importancia de las emociones en tu contexto laboral, ¿sí? Identificarte con la empresa con la que trabajas y conectarte emocionalmente. Tener un sentido de pertenencia. No es voy a trabajar allí, sino que formo parte de un equipo. La diferenciación, ¿no?, ese punto de estatus emocional que me da, ¿no?, poder trabajar en un sitio así. La creatividad. No hace falta que sea una empresa creativa, pero que va a ayudar a que seas más creativo en tu trabajo. Y la expresión de tu individualidad. ¿Bien? ¿Hasta aquí? El proceso es complicado, pero es un poco para que entendáis detecto indicios, ¿sí?, a través de una serie de metodologías, defino una tendencia y cuando tengo definida la tendencia la desgloso, ¿sí?, en cuáles son las motivaciones que hay detrás. Una vez tengo las motivaciones que hay detrás, lo puedo aplicar a cualquier o casi cualquier categoría. Así que, un poco lo que decía, detecto y selecciono las tendencias relevantes para mi mercado, extraigo cuáles son las palancas clave, ¿sí?, a nivel de motivaciones, incluso visual, y lo traduzco en beneficios concretos. Y esos beneficios concretos son lo que yo voy a vender, ¿sí?, y es lo que va a marcar mi diferencia. En el fondo de lo que estamos hablando, yo soy investigadora, ¿no?, y es otra forma diferente de entender los estudios de mercado, como se decían clásicamente. Para mí es básicamente investigación de humanos,
¿sí? Es hacer una investigación mucho más amplia. Entonces, hasta aquí el rollo de teoría. Os cuento un poquito tendencias, qué es lo que está ocurriendo ahora. Bien, básicamente lo que tenemos es que el mundo está cambiando completamente, ¿sí? Y estamos en un cambio de paradigma. ¿Os acordáis de esa megatendencia que veíamos antes, ¿no? De esas megatendencias que duran décadas? Pues estamos en el inicio de un cambio muy radical. Y lo que tenemos es que es una sociedad líquida en el sentido que no para de fluir, que no para de cambiar y que está buscando precisamente el cambio y adaptándose al cambio, en el caso especialmente de España, ¿no? Llevamos unos cuantos años bregando con la adaptación al cambio y lo que cuesta, ¿no? Pero realmente hay toda una serie de movimientos a nivel global y esto afecta a todos los países a nivel occidental en todo el cambio de paradigma. En realidad es la era de la empatía y esto lo vamos a ver ahora con ejemplos concretos, ¿no? Es lo que se le llama... La tendencia es la humanización, lo hemos visto, la humanización de los espacios, pero en realidad estamos hablando de marketing humano, ¿sí? Que tiene en cuenta a las personas. Y esa es la gran evolución del marketing hoy en día. ¿Y por qué el marketing tiene que ser humano ahora? Pues porque hay una pérdida de confianza absoluta en las instituciones, en las empresas, en el marketing, en todo. Hemos dejado de creer en todo. Y los políticos ya nos cuento, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esta pérdida de confianza hace que cada vez todo sea mucho más complicado y la gente lo que está buscando es trabajar y comprar a personas, ¿sí? Más que a grandes empresas. También evidentemente están comprando a grandes empresas, el precio además siempre, y el convenience es un factor, ¿no? Pero cada vez se busca más esta conexión empática y la gente se ha dado cuenta que tiene poder, ¿sí? Que si no me gusta algo, ¿no? Te puedo montar un lío en Twitter, ¿no? O simplemente dejo de comprarte. Y si yo voy a un bar y tú no me sirves bien, yo soy consciente del dinero que estoy invirtiendo y me voy a ir al de enfrente, ¿no? Es decir, la gente ha dejado de ser consumidores tontos, entre comillas, ¿no? Nunca fuimos tontos, nadie, porque todos somos consumidores, ¿no? Pero cada vez somos más críticos. Y además nos importa mucho nuestra individualidad, ¿sí? Necesitamos diferenciarnos. Y eso es algo que vemos continuamente, aunque al final, para diferenciarnos, acabemos siendo iguales todos, ¿sí? Porque somos seres sociales por naturaleza y al final no podemos ser tan diferentes. Pero el individualismo es súper importante. ¿Qué aplica esto? Servicios personalizados, literalmente, ¿sí? A todos los niveles, ¿no? Y atención personalizada. Sí que estamos volviendo a los orígenes, ¿sí? A lo palpable, a lo humano, al trabajo, ¿no? No precisamente pues, a trabajar más y comprar más en pymes y en gente que yo siento que es cercana a mí y que yo le preocupo, ¿sí? Y que se esfuerza también. Así que esta humanización que veíamos, si aplicamos lo que estamos viendo ahora mismo, lo vemos en este ejemplo. Esto es una cafetería que no cobra por el café, simplemente cobra por el tiempo que vas a estar, ¿sí? Entonces, es un concepto diferente, ¿no? Evidentemente tiene su rentabilidad, ¿no? Pero es un espacio donde tú puedes estar a gusto, parece que estés en tu casa, puedes trabajar, puedes quedar con gente para hacer reuniones, ¿no? Y no sientes que tienes que estar como, si voy a estar aquí 2 horas, voy a tener que tomarme un café cada media hora, ¿no? Hasta que me salga por las orejas, ¿sí? Es un concepto reinventado, no tan diferente y no tan difícil. Y lo aplicamos igual a retail, ¿sí? Todo el mundo se queja de las grandes superficies y en realidad hay un movimiento global absolutamente a las tiendas pequeñas, ¿sí? Incluso grandes empresas, por ejemplo en Colombia hay una cadena de supermercados muy, muy grande que se llama Éxito, y, que siempre ha tenido grandes superficies, pero paralelamente hay pequeños colmaditos, como entendemos aquí, por todo el país. Tienen tanto éxito desde la cercanía que tienen con la gente, que esta gran cadena de supermercados ha creado mini éxitos, ¿no? Intentando emular este pequeño espacio, esta cercanía. Pero no es lo mismo un tendero de toda la vida que lo conoces, que es del barrio, ¿no? Que Carrefour se hace un mini Carrefour, que es lo que está haciendo, por cierto, ¿no? Entonces, esta idea de la humanización aplica precisamente a esta escala humana, ¿no? Porque la gente entiende que te preocupas por el detalle y lo aprecia. Y además aprecia especialmente esto, el esfuerzo. La cultura del esfuerzo es algo que cada vez se valora más, porque precisamente en un contexto de crisis, hablando específicamente de España, ¿no? Pero también ocurre en otros países donde tienes que esforzarte mucho,
para conseguir, ¿no?, el trabajo, para conseguir dinero, para conseguir crecer, ¿no? Quieres lo mismo cuando tú vas a comprar un producto o un servicio y que se adapten a ti, ¿sí? Y si pasamos absolutamente a otro punto, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, pues de la crisis, estamos hablando de otros países, ¿no? Estamos hablando antes del positivismo, que es algo que yo destaco en Colombia. Y es una tendencia muy importante que está creciendo en España y que es cultural en Colombia. ¿Sí? Tenéis a mano derecha Mr. Wonderful. Seguro que todos habéis visto estas postalitas, ¿no? Si no las habéis visto, pues es una línea de diseño, ¿no?, muy positiva, en plan naif, ¿no? Hoy va a ser el mejor lunes de toda la semana, o me encanta que sea lunes, ¿no? Pues a mano derecha tenéis la réplica, ¿sí? Es una parodia, ¿no? Si estás alegre un lunes es que eres un imbécil y te odiamos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Ante la crisis ha habido toda una oleada muy fuerte de ser positivo, ¿sí? Pero en realidad no hace falta ser positivo por ser positivo. Tenemos que asumir que hay una serie de problemas, que hay una serie de cosas que igual no nos gustan, ¿no? Y que no por eso tenemos que estar siempre de buen rollo, ¿no? Parece que al final hay como la dictadura de la alegría, ¿no? Y si no estás alegre y no estás positivo, pues se te ve mal, ¿no? Hay que reconocer que hay cosas que no están bien y que podemos arreglarlas, ¿no? Pero no hace falta irnos al otro extremo. Entonces, estamos hablando de toda esta corriente de empatía, de la importancia del individualismo, de la importancia de la adaptación, pero tenemos una pequeña mutación que cada vez es más grande, ¿no?, que es el individualismo cooperante, que es una frase como un poco fea, ¿no?, que es básicamente, a nosotros nos importan nuestras necesidades, pero nos juntamos con otras personas para conseguir algo, ¿sí? Entonces, no se trata tanto de vamos a compartir todos algo, la misma necesidad, sino que lo que se comparte es un conjunto de individualidades en busca de un fin. Y un ejemplo de ello es lo que se le está llamando el capitalismo indie. ¿Conocéis plataformas como Kickstarter, el crowdfunding? No, si no lo conocéis, os hago un resumen muy rápido. Son plataformas donde si tú quieres conseguir desarrollar un producto, crear cualquier cosa, pides mecenazgo, ¿sí? En lugar de irte al banco a pedir un crédito, pides a la gente que invierta en ti, pero que no que invierta por invertir, sino que invierta a cambio de algo. Por ejemplo, quiero hacer una película, si tú me das 5 euros, te voy a enviar el cartel de la película, ¿sí? Si me das 10 euros, te voy a enviar un DVD. Si me das 100 euros, vas a salir en los créditos de la película. Esto es un caso real, ¿sí? Y os recomiendo mucho que entréis en esta página y que veáis las cosas que hay allí, porque realmente se consigue muchísimo. ¿Y por qué sale este capitalismo indie? Pues por una parte el rechazo a lo establecido y por otra parte, además, por esta idea de participar en un proyecto en común, ¿sí? Estoy, ¿no?, ayudando a alguien como yo y además estoy recibiendo un beneficio. ¿Veis cómo las tendencias, ¿no?, van empezando a confluir? Y las empresas cada vez son más orgánicas. Aumento de las cooperativas, esto es en Londres, por eso digo que estas tendencias las vemos en todos los países, ¿no?, que es una cooperativa que han montado un supermercado y realmente les funciona muy bien, ¿no?, en un país donde no hay como tanta filosofía cooperativista. Así que lo que estamos viendo es el crecimiento de la economía colaborativa, ¿sí? Esto es muy importante, es la importancia de conectarte persona a persona, más allá de donde sea. Y lo vemos en servicios tan sofisticados y tan simples como BlaBlaCar. No sé si lo conocéis. ¿Sí? Yo lo probé porque como investigadora tengo que probarlo todo. Está curioso, ¿no? Está barato también, ¿no? Pero lo que es divertido es que conoces a gente diferente, ¿sí? Entonces, ejemplos como BlaBlaCar, todo el auge de los coworkings, ¿no? Realmente hay cada vez más y más iniciativas que lo que hacen es unir a la gente para este bien común, esas individualidades en busca de un beneficio general. Y además, las cosas están complicadas, ¿eh? Como veis, tendencias hay, ¿no? Tenemos toda esta exigencia por parte de la gente, cada vez, ¿no?, los clientes, los consumidores, ¿no?, son más exigentes, hay una conexión más importante entre personas, pero especialmente hay una búsqueda de experiencia, ¿sí? Entonces, lo que se busca no es tanto el poseer, sino el experimentar, ¿sí? Y esto cada vez está yendo más a este crecimiento. Entonces, no tenemos que preguntarnos tanto por nuestro producto en concreto, sino cuál es el valor de nuestro producto. Y para eso
Os he traído un ejemplo muy interesante de Estados Unidos. Esto es una asociación, que es una ONG, de ayuda a los niños, y para darse visibilidad querían crear tiendas. Por normativa, si tenían una tienda, tenían que vender cosas. Entonces está en San Francisco, en Nueva York y alguna otra ciudad. Y lo que hacen es vender cosas para superhéroes. ¿Sí? Como veis en las imágenes, tienes tu poción de visión de rayos X, ¿sí? O de ultravelocidad. Venden capas y tienen un probador de capas con ventilación por debajo, ¿sí? En los tarros solo hay arena roja, ya os lo aclaro, ¿sí? No te va a dar visión de rayos X. ¿Qué están vendiendo aquí? No están vendiendo el producto, están vendiendo una experiencia súper divertida, ¿sí? Y no solo para niños, ¿sí? Yo tengo cosas de estas en casa que me han traído de regalo, ¿no? Entonces, este valor que está ofreciendo esta ONG es súper potente, ¿no? Y realmente el producto no es la arena roja, el producto es la pura experiencia. Y esta experiencia, además, se conecta con la empatía, ¿no? Con movimientos como el comer con locales, ¿no? Cada vez más en turismo se busca más como ir Airbnb, ¿no? Dormir en casa de gente o intentar, si vas de turismo, intentar ir a comer a casa de alguien, que aunque sea un desconocido, pagando un X, ¿no? Para conocer realmente a las personas, ¿sí? Tener un turismo diferente, teniendo en cuenta que esta búsqueda de conexión no es solo local, ¿sí? Hablamos siempre de consumo local, es cercanía. Da igual el país de donde seas. Si yo siento que eres como yo, que te preocupan las mismas cosas que a mí, voy a conectar contigo. Y ese es uno de los motivos que hay detrás del auge de páginas como Etsy, ¿sí? Que es un portal que vende productos de diseñadores independientes. Cualquiera que haga cualquier producto lo puede vender por ahí, ¿sí? Y yo siento que estoy comprando un producto único de una chica de Nueva York que lo hace en su casa, ¿sí? Lo mismo, otra vez el valor, ¿no? No estoy comprando ese producto que igual si me voy a una gran tienda me sale mucho más barato. Estoy ayudando y conectando con otra persona. ¿Eh? Etsy. E-T-S-Y. Y además, ¿qué es lo que tenemos? Tanto para los países en crisis, ¿no? Europa, como para los países que no tienen crisis, hay toda una serie de presiones muy fuertes sobre el consumo sin culpa, ¿sí? Porque la ecología es importante, el comercio justo, de qué estarán hechos los productos, a qué precio tiene, o igual es un capricho, ¿no? Tenemos que ayudar a la gente a que pueda consumir y darse sus caprichos sin sentirse mal, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Si pensamos en España específicamente, que no hace falta, ¿no? Al final llevar una vida tan austera, ¿no? Que parece que es a lo que nos hemos llevado, ¿no? El consumo de una forma equilibrada es algo que nos permite dar pequeños momentos de felicidad. Así que lo que tenemos es que estamos cerrando un ciclo de credibilidad ante todo, ¿sí? Si pensamos hace 20 años cómo era el marketing, pues como que te lo creías casi todo, ¿sí? Y cada vez la gente es más crítica. ¿Cuáles son las claves para las empresas? Aquí y en cualquier país. La honestidad, ¿sí? Ser muy claros, ¿sí? Y ser honestos. Ser transparentes con lo que hacemos y ser creativos. ¿Fácil? Pues no, la verdad, ¿no? Las cosas no son fáciles, pero realmente si analizamos ¿no? estos conceptos que os estoy comentando, se trata de trabajar bien, de esforzarnos, de intentar entender al otro, ¿sí? Y de ofrecerle el mejor servicio, el mejor producto que podemos darle. Y esto aplica a Latinoamérica, aplica a Estados Unidos, aplica a Europa, realmente aplica a todo Occidente, ¿no? Porque es una tendencia absolutamente gigante. Entonces, un segundo que controlo el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Análisis en profundidad, ¿sí? Generar empatía. Porque muchas veces, sobre todo cuando eres una empresa pequeña, ¿no? Te cuesta empatizar con el cliente. Dices, ostras, yo me estoy aquí matando, ¿no? Estoy haciendo todo lo que puedo y se van a la tienda de al lado o a la otra empresa, ¿no? Y no hacemos un análisis, ¿no? De autocrítica y de ver qué es lo que dónde está viendo el valor. Porque yo igual no le estoy dando el valor que él necesita. Y por eso se está yendo a otro lugar. Y crear esa complicidad, ¿sí? Entre el cliente y nosotros, ¿sí? Poder crear una relación emocional. Si conseguimos una relación emocional con nuestros clientes, nos irán.
¿sí? Si realmente ellos ven que nosotros queremos ofrecerles un servicio, ¿sí? Ofrecerles un producto, algo interesante, y que nos estamos dejando la piel para hacerlo, no se van a ir. Y una vez tienes un cliente fidelizado, eso es algo maravilloso, lo sabemos todos. Esto sí que es una ruptura, ¿verdad? Esto es otro de mis trucos para que la gente no se duerma a estas horas. Entonces, ¿eh? A ver, os pongo Iron Maiden y os despierto a todos de golpe, vamos. ¿Por qué os pongo Iron Maiden? Pues porque para mí es un ejemplo muy divertido y muy interesante de, ante todo este contexto a nivel mundial de cambio, de cómo una marca, porque Iron Maiden en el fondo es una marca, como Iron Maiden ha conseguido adaptarse al cambio. ¿Qué es lo que hizo Iron Maiden qué es lo que ha hecho con todo el mundo de la piratería? ¿Sí? Todo el mundo se queja de la piratería. Entonces Iron Maiden se puso a analizar en qué países había más descargas de sus discos. ¿Para qué lo hizo? ¿Para denunciar? No. Para programar su gira de conciertos. Eso es adaptarse. ¿No? Realmente es bueno. Aquí se están descargando mucho mis discos. Da igual que no me los compren, pero yo sé que si voy a hacer conciertos, allí voy a tener éxito. Eso es conseguir hacer un cambio de chip, ¿no? Precisamente con todos estos cambios, ¿no? Porque realmente la innovación es complicada. Y si es complicada, ¿qué es lo que pasa cuando nos movemos a otra cultura? Tenemos que entender que las tendencias son transversales, pero que cambian y afectan de manera desigual en función de la cultura, ¿sí? En determinados países, estos cafés que están de moda ahora en Europa y también en Estados Unidos, de no wifi, ¿no? Y de relax, no van a funcionar, ¿sí? Porque lo que se está buscando son entornos de trabajo, son otro tipo de locales, ¿sí? Es lo que hablábamos antes en la entrevista sobre el slowdown versus el fast moving, ¿no? En determinados contextos. Y además tenemos que tener en cuenta que tenemos multitud de tendencias viviendo al mismo tiempo y que son contradictorias, ¿eh? Queremos un estilo de vida tranquilo, como vemos en la imagen, queremos meditar mientras estamos mirando el WhatsApp, ¿sí? Y además no queremos perdernos nada, ¿no? Estas tendencias las tenemos repartidas de manera diferente en función del país, pero también las vivimos cada día. Sí. Y cuando pensamos en innovar o en una decisión tan difícil como puede ser externalizar, irnos a otro país, pues la verdad es que muchas veces sin querer nos inventamos pretextos, ¿sí? Somos demasiado pequeños, ¿no? Sobre todo para las pymes, ¿no? No tenemos dinero, no tenemos el dinero como para poder hacer una gran inversión e irnos fuera. Bueno, realmente no es necesaria una gran inversión. Es interesante adaptar la inversión y ver qué es lo que podemos hacer. No necesitamos ser una multinacional para irnos fuera, como estos días estáis viendo, ¿no? Realmente es hacer este cambio de chip, ¿no? Un poco como Iron Maiden. No tenemos que dar nada por sentado. Profesionales de externalización los estáis viendo estos días, yo no os voy a explicar nada porque no es mi campo, ¿no? Pero en mi experiencia en Colombia, ¿qué es lo que he aprendido? Que no puedes pensar que las cosas van a ser igual de ninguna manera. Igual lo son al final, ¿sí? Pero no puedes dar nada por sentado, porque ahí vienen las bofetadas. Hay que investigar el nuevo mercado sin extrapolar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Sin pensar, ¿no? Bueno, si en España las cosas son así, allí serán más o menos, ¿no? Y podemos extrapolar de forma inconsciente sin darnos cuenta, y eso es un riesgo altísimo. Necesitamos conseguir contactos que nos ayuden a entender las claves culturales. Eso es súper importante. Acordaros del ejemplo que os decía de la depilación, ¿sí? Si no hay una comprensión de qué es lo que hay detrás, que no os lo voy a explicar, que es un poco largo, ¿sí? Me va a costar mucho entender por qué en Colombia se están haciendo, ¿cómo se llama? Biasials, como spas para la vagina, ¿sí? Si no entiendo qué es muy raro, realmente, ¿no? Pero si no entiendo qué es lo que hay detrás, no voy a poder adaptarme, ¿sí? No, si, por ejemplo, el target femenino es mi target, ¿no? Entonces necesito gente local de confianza, ¿no? Que me ayude, ¿no? A entenderlo, pero no gente cualquiera, evidentemente. Necesitamos investigar de una forma formal, ¿sí? Investigar el mercado, es decir, investigar qué otras empresas hay, cómo son los targets y también investigar las personas con las que tenemos, ¿no? Cómo son las personas con las que tenemos que trabajar. Por ahí comentábamos, ¿no? Que en muchos países en Latinoamérica culturalmente cuesta decir que no. Con lo cual, si tú no sabes eso, te puedes pegar una buena bofetada porque cuentas que te dijeron que sí, que algo iba a estar hecho a tiempo y no. Te encontraste con la sorpresa, ¿no?
O cómo tiene que ser la relación que tienes que tener con tus clientes, ¿no? A determinados niveles, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Bien, en definitiva, necesitamos reinventarnos, ¿sí? El ejemplo es una librería low cost que se llama Rerit. ¿Sabéis qué es? Es una librería de viejo, de toda la vida. Pero han conseguido cambiar el concepto, ¿sí? Esto no es una gran innovación, esto no es una gran inversión, ¿verdad? Han conseguido crear un concepto muy atractivo en el que tú llevas los libros que no quieres, te dan 50 céntimos por libro, y tú si quieres puedes ir a comprar libros y te cuestan como 1 € y algo. Y es una librería de viejo, pero ya no lo es, ¿sí? Tú la ves y ves algo completamente diferente. Crear conceptos atractivos y diferentes. El ganchillo es algo que nos lleva siempre al mundo de las abuelas, ¿cierto? Y a los tapetes. Esta es una tienda que se llama iFeel, que lo que ha hecho es reinventar el planteamiento del ganchillo. Hace kits en el cual tienes tú el patrón, te va la aguja, te va la lana, diseños muy atractivos, y después hacen talleres, como veis en la imagen. Ahí no tenemos muchas abuelas. ¿Hay alguna abuela? Sí. Pero también hay mucha chica joven, ¿sí? Y hay portátiles y todo, donde tú puedes ir a aprender a hacer ganchillo y tener un club social, ¿no? O incluso ideas tan concretas como la del corazón, que vemos ahí abajo. Y cruzar beneficios. El Café Costura en Madrid es una cafetería donde tú puedes alquilar máquinas de coser, ¿sí? Porque cada vez menos gente tiene una máquina de coser, ¿no? Y además te pueden enseñar a aprender a coser, ¿no? Como veis, os estoy poniendo, antes hemos visto ejemplos un poquito más extremos, ¿no? Estos son ejemplos absolutamente bajados al suelo, y de hecho todos son de España. Y ser elásticos, en definitiva. Es la gran, evidentemente, la gran referencia, pero es la gran referencia por un motivo. Coca-Cola se plantea hacer leche, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento de Coca-Cola? El planteamiento de Coca-Cola es el share of through, todo lo que alguien puede beber, ¿sí? Otra cosa es que puedas o no puedas, ¿no? Y a ver exactamente dónde te vas a meter y en qué categoría te vas a expandir, ¿no? Pero tenemos que ser elásticos y flexibles. Y sobre todo pensar en qué es lo que estamos haciendo nosotros para mejorar, para poder salir y para poder crecer. Muchas gracias a todos. Pues la verdad que muy interesante. Con tantos, yo ir pensando las preguntas vosotros, pero yo te quería lanzar una primera pregunta. Al final, con tantas tendencias distintas, muchas veces al empresario le puede entrar la ansiedad de qué carril coger, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu consejo hacia la humanización, la cultura del esfuerzo, la colaborativa, la social, intuición que tenga que ver contigo? Hay una serie de cosas que son generales para todo el mundo. Es decir, la humanización y la cultura del esfuerzo aplica a todo, a cualquier tipo de empresa que puedas tener. Y después lo que hay que hacer es una investigación específica, ¿no? En función de tu categoría, cuáles son las tendencias que te van a impactar más, ¿no? Porque esto es una selección, tendencias hay 1000. No, realmente yo cuando hago investigaciones lo que hago es analizar la categoría, el negocio de mi cliente, ver cuáles son las tendencias de su target y esas tendencias cómo conectan con los productos que tiene. Y entonces ahí se hace la selección, porque no puedes aplicar cualquier tendencia a cualquier cosa. ¿Preguntas por allí? ¿Por allí? Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarte porque la verdad es que ha sido muy interesante. Has dicho en una de las tendencias que vienen el tema de la humanización, el capitalismo, el individualismo cooperante, vuelta a los espacios pequeños. Esto quiere decir, o sea, que la gente valora más el trabajo individual, entiendo también que va la tendencia de no usar y tirar. O sea, yo creo que hemos pasado... El reciclaje, sí. El reciclar, a mí personalmente esas tiendas que compras por 3 euros una camiseta y luego pero te pones 2 veces y ya no sirve de nada, a mí, o sea, me aborrecen. Y no sé si esa es la tendencia que... Porque claro, todas estas tendencias, algunas que has comentado, quiere decir que el producto es más caro. Si está hecho aquí, si es local, si es más humano,
dedicas más tiempo y no estás hecho en China, etcétera, todo es más caro. Pero también entiendo que también te dura más. Es el valor. Es el valor, correcto. ¿Crees entonces que la gente va poco a poco a tener más conciencia de no voy a usar y tirar un producto, sino lo que tengo, le voy a dar ese valor y voy a invertir más en eso, pero para que me dure más tiempo? Y voy a valorar que la gente que ha hecho esto es más humana, etcétera, y puede estar dispuesta a pagar un poco más. Exacto. ¿Tú crees que vamos a eso? Pregunto, es que claro, ahora mismo el precio es que es tremendo y una manera de diferenciarte es dando un valor distinto y que la gente valore tu trabajo, porque es que si tú quieres dar un producto diferente, lleva un esfuerzo detrás muy grande y eso son horas. Y si por encima la gente lo quiere barato, entonces no está valorando tu trabajo. No, la verdad es que a lo que vamos es a un mix. Sí. Es decir, en determinados productos y en determinadas categorías, pues si me estás ofreciendo una camiseta de 3 euros y yo solo la quiero para la temporada, pues voy a gastarme esos 3 euros y no me voy a romper más la cabeza. Pero en otras categorías sí que se le da más valor, ¿sí? Sobre todo a lo que hay detrás. Hay marcas donde en la etiqueta ya aparece claramente que está desarrollado aquí, que no está fabricado en China, o que lo ha hecho un colectivo de gente con problemáticas, ¿no? O el trabajo de la artesanía. Lo que pasa es que esto no se va a aplicar de forma general en el futuro inmediato a todo. Claro. Porque el precio es un sí, qué, pero ¿no? entiendo que hay un nicho y que está creciendo cada vez. O sea, yo, por ejemplo, estoy pensando en el mundo de la peluquería. El mundo de la peluquería es un trabajo manual, es un trabajo físicamente muy duro y que la gente no lo valora. Y se cree que, pero o sea, yo creo que hay que sacar el valor, ¿no? Entonces, claro, también entiendo que... Claro, es el diferencial, por ejemplo, para la peluquería, ¿no? Si tú vas a una tienda ¿no? A una peluquería que todos conocemos, que te cortan el pelo, ¿no? Por 4 duros, ¿no? Eso es atractivo, ¿no? Pero, entonces tú tienes que ofrecer tu diferencial. ¿Cuál es el valor de tu peluquería? Yo me acuerdo, cuando yo era niña, acompañaba a veces a mi madre a la peluquería de toda la vida y tenían un detalle simple y tonto y que funcionaba muy bien. Además de que la conocían muy bien y había un trato muy familiar, siempre le ofrecían una copa de cava. Y tenían un ambiente, te estoy hablando de años, o sea, no es una nueva tendencia. Y en esa peluquería siempre había un ambiente muy especial. Puede ser el ambiente, puede ser el tipo de productos que estás ofreciendo, o que utilizas tintes ecológicos, sin amoníaco y no sé qué, no sé mucho de peluquería. Es decir, tienes que encontrar ese valor para que la gente realmente diga, mira, me vale la pena. Vale, o sea que hay una tendencia, evidentemente no es el 90%, pero siempre habrá, y que o sea, que se está creciendo. Bueno, yo lo veo, o sea, se ve en los locales, en Alicante se nota, se que nota. Ya hay algo que la gente que valora algo más que no solamente es el usar y el tirar. Absolutamente, esto es una tendencia que va a crecer muchísimo a futuro. Y sobre todo con las informaciones que están yendo, por ejemplo, las fábricas que hay en Pakistán, etcétera, que ves que al final te estás viendo una camiseta, pero ¿quién la está haciendo de ahí? O sea, que están quemando y etcétera. Claro, cada vez tiene más importancia, exactamente. Vale, venga, muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Ahí mismo y luego por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas. Felicitarle por la conferencia, muy interesante. Gracias. Preguntarle, al final la tendencia que menciona es hacer de la experiencia una parte más importante de la compra. Al final, entonces es un intangible. Estás haciendo algo difícil de evaluar económicamente, que la gente te elija por eso. Entonces, esto, ¿en qué medida hay tiempo para calcular? Porque al final lo bueno de la economía moderna o de la criterización o el balance económico es saber cuantificarlo todo. Pero si lo intangible es imposible de valorar, ¿en qué medida triunfa una cafetería con costurería si no paga el local del alquiler porque eficientemente la media hora que ocupa no consume y no sale rentable? Bueno, ahí tienes el plan de rentabilización. Ya no sé cuál es el plan rentable de café costura, pero funciona. Es decir, que lo experiencial no sea cuantificable no significa que no te vaya a dar un retorno de tu inversión. Es decir, tienes que hacer un plan, ¿no? Es decir, si yo voy a crear una experiencia o voy a añadir una experiencia a mi producto, esa experiencia, si tú la gestionas bien y la diseñas bien, te va a aumentar el número de clientes o te va a aumentar los ingresos, y eso lo vas a poder cuantificar. Lo que no puedes cuantificar es a priori, ¿no? Es decir, si yo empiezo a incrementar la experiencia, a priori, ¿qué es lo que me va a implicar? ¿No? Pero sí que vas a tener un retorno, ¿no? Y realmente el tema de la experiencia es algo que están haciendo empresas
multinacionales que son absolutamente obsesos precisamente de la cuantificación y del ROI. Al final hay un retorno. ¿Da tiempo en realidad a que algo tan creativo se pueda cuantificar y se pueda extender? Claro, mira, en Londres precisamente hay la tendencia que le llaman de los lumbersexuales, no sé si habéis leído en prensa, ¿no? Y se está viendo ya en España, ¿no? Que son negocios pequeños donde, por ponerte ejemplo, se venden productos como cerveza artesana, se venden productos ecológicos, y todo gira en torno precisamente a la experiencia y a la artesanía. Y no son franquicias, son tiendas pequeñitas, ¿sí? Y se está creando todo un barrio alrededor de esto porque les está ofreciendo un valor diferente. Es decir, entiendo, pelearte con franquicias y grandes empresas es muy difícil. Entonces lo que tienes que hacer es pelearte de otra manera, ¿no? Si te vas a pelear por precio, caray, va a ser muy difícil, ¿eh? ¿Sí? Entonces tienes que encontrar qué es lo que ellos no están ofreciendo, ¿no? Ese servicio, esa empatía, esa experiencia un poco diferente, una experiencia de verdad, ¿no? No quiero criticar a Starbucks porque esto después lo cuelgan en YouTube y nunca se sabe, no es broma, ¿no? Pero es decir, pero una experiencia real, ¿no? Real y que la gente sienta, ¿no? Que saben quién eres y no porque lo hayan apuntado en un vaso, ¿sí? Que es lo que pasa con Starbucks. Sí, bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarte por la tendencia. Bueno, actualmente los jóvenes, sobre todo, está que no tenemos un líder, ¿no? No hay, en esta época, por ejemplo, no hay un liderazgo claro que a lo mejor había en nuestra época como 60 o los 70. Y por las tendencias que dices, ¿no? Como individualismo y ese individualismo cooperante, es un poco mejor también una respuesta, ¿no? A esa falta de liderazgo. Sí, absolutamente. ¿Y crees que a lo mejor que en el futuro podrá llegar el momento que volvamos a tener líderes o se va, digamos, como tendencia? Es una pregunta súper difícil, ¿eh? No, pero me refiero, o sea, volver un poco, si se va a quedar, como ver el liderazgo en algo genérico o vamos a volver a tener líderes como tal. Yo creo, la pregunta es muy difícil, ¿eh? Es decir, yo no creo que a priori y rápidamente volvamos a tener líderes en los que confiar, ¿sí? Básicamente porque se ha perdido tanto la confianza, tanto, que ¿en quién crees? ¿No? ¿En quién creemos en general? ¿No? Esto es una tendencia tan masiva, ¿no? Y en todas partes que ya se ha dejado de creer en nadie. Y yo hago muchas investigaciones con jóvenes y sus referentes. Lo que estamos encontrando son o gente cercana, o mis padres, o alguien que yo conozco que ha tenido un problema o que ha luchado por algo, o esto es una tendencia nueva que he detectado últimamente, están empezando a aparecer referentes, pero no del mundo de la política y demás, sino referentes de gente que realmente se esfuerza mucho por lo que hace, ¿no? Pep Guardiola en su momento, Rafa Nadal, son deportistas que los deportistas siempre tiran, no son líderes en el sentido estricto del término, sino que son referentes a los que mirar, es gente que se esfuerza por conseguir algo. Pero el tema de líderes como antes, lo veo bastante complicado. Creo que se tiende más a confiar en proyectos más globales, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo cada día. Precisamente yo quería comentar una cosa y entronca totalmente con lo que él estaba comentando, que es que sabemos que cada macro tendencia surge una tendencia y una contratendencia siempre, ¿no? Es decir, siempre está la tendencia y la contratendencia. Entonces, precisamente de lo que él estaba diciendo, tú has hablado de una tendencia que yo la leí hace año y medio así, que era el tema de la compra sin culpa, y hay una contratendencia que es, quizá para rellenar ese hueco de falta de liderazgo que hay, que es que muchas marcas se han convertido en guiadoras de valores, ¿no? Es decir, y entonces hay una contratendencia a esa compra sin culpa, que es te obligo a que hagas esto porque esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces hay una tendencia muy fuerte en ese sentido también. ¿Cómo saber, cuando uno va a sacar un producto, una marca, una empresa, si posicionarse en la tendencia o la contratendencia? Bien, en función de tu diagnóstico de marca, ¿no? Es decir, entendiendo muy bien cuál es tu posicionamiento, es decir, quién quieres ser y qué imagen tienes para el target, ¿no? Y cuáles son las afinidades y las tendencias de tu target. Ahí te puedes situar en un lugar o en otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que Red Bull, ¿no? Red Bull vende caña, ¿no? Es decir, el producto es estar despierto, estar a tope, si tengo una jornada larga, ¿no? Es decir, ¿no? Como unas supervitaminas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿os acordáis del salto estratosférico? ¿No? Que eso fue un gran qué. ¿Qué vendía?
sueño, un sueño, ¿no? El soñar en que los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces Red Bull tiene la posibilidad de, ¿no?, de situarse en slowdown, bastante difícil para una bebida energética, ¿no? O en fast moving, ¿no? Y en realidad como que el fast moving, que está mal visto, ha decidido cogerse una tendencia completamente diferente, ¿no? Que es esta capacidad de, te da alas, ¿no? En realidad de soñar con que puedes traspasar los límites. Pero un poco para acabar de recoger tu pregunta, plantéate quién eres como marca y tu target con qué tendencias conecta y cómo conecta con tu marca. Y ahí te va a resultar relativamente fácil ver hacia qué tendencia dirigirte. Cuando eres una pyme, el ir con tu tendencia, ¿no? Porque a lo mejor ya... No, realmente, piensa en el ejemplo de la depilación, ¿no? Intenta en España, ¿no?, contratendencia, ¿eh? Total. Sí. No te depiles. Y ya verás. No te va a funcionar. La campaña de marketing que te hacer, digamos, de manera casi gratuita, ¿no? Para ser el raro o sea, como que apoyas lo raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso tiene muchos riesgos, ¿no? Realmente claro, la selección de las tendencias tiene que estar absolutamente vinculada a tu posicionamiento. Si tú coges una tendencia y te subes a ella porque parece guay, para entendernos, ¿no?, parece cool, si no encaja con tu marca, lo que va a hacer es dañar tu marca, especialmente, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, McDonald's está haciendo esfuerzos para dejar de ser tan artificial, ¿no?, pero no se van a convertir en veganos, ¿no? Porque tú cuando vas a McDonald's quieres una hamburguesa con su ketchup y sus patatas y todas sus grasas, ¿sí? Entonces puedes adoptar un poco parte de la tendencia porque en su caso les genera problemas, pero si se convierten en veganos, ¿quién va a ir a McDonald's, no? Vale. Muchas gracias, Marta. A vosotros. Un aplauso.